El pasado 24 de mayo, el 24M, se celebraba el Día Internacional de la Epilepsia, una celebración que comenzó a conmemorarse en el año 2006. Por eso hoy hablamos de ello con nuestra profesional Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Pues como quien dice, se empezó a conmemorar antes de ayer, en un 2006, una enfermedad que supongo no es precisamente protagonista de actualidad, sino que tiene muchos años, la epilepsia. Sí, tiene muchísimos años y bueno, te puedo decir, mira, como dato te puedo decir que afecta a personas de todas las edades y de todos los países. En el mundo en general hay 50 millones de personas con epilepsia. Es verdad que cerca del 80% de estos pacientes proceden sobre todo de países en desarrollo, que están en vías de desarrollo, pero bueno, en general un 70% de los casos responden bien al tratamiento, siempre que se les trate, porque claro, te diré que de toda esta gente, las 3/4 de los afectados que residen en países en vías de desarrollo no reciben tratamiento. Pues imagínate, por ejemplo, en África no reciben tratamiento 9 de cada 10 casos. Y es verdad que en general los pacientes y las familias sí pueden ser víctimas de estigmatización o discriminación, según qué partes del mundo. ¿Qué es? ¿Cómo definimos la epilepsia, Yolanda? Pues mira, sí, es una enfermedad cerebral crónica, se caracteriza sobre todo por convulsiones recurrentes y estas convulsiones son episodios breves de contracciones musculares que pueden afectar a una parte del cuerpo, entonces son convulsiones parciales, o pueden afectar a todo el cuerpo en general y son convulsiones generalizadas. También pueden acompañarse de pérdida de la conciencia y a veces se acompaña también de pérdida del control de los esfínteres. Fíjate, oye, ¿y a qué se deben estas convulsiones? Sí, pues mira, sobre todo estos episodios se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales. Estas descargas se pueden producir en distintas partes del cerebro. Entonces las convulsiones pueden ir desde, episodios muy breves de ausencia o de contracción muscular hasta convulsiones muy prolongadas y graves. También te puedo decir que la frecuencia puede variar de menos de un año a poder tener varias convulsiones al día. Bueno, si hay una sola convulsión no significa que haya epilepsia, que esto puede haberle ocurrido a un 10% de la población mundial en general a lo largo de su vida. Es decir, si es menos de un año no hablamos de epilepsia, pero si hay 2 o más convulsiones al año no provocadas, es decir, de un origen que no se sabe, pues sí que hablamos de epilepsia. ¿Signos, síntomas, señales de alarma? Sí, pues mira, las características de estos ataques la verdad que son variables, depende de la zona del cerebro en la que empiece el trastorno, así como también de su propagación y demás. Entonces puede haber unos síntomas transitorios, que son esas ausencias o pérdidas de conocimiento, un poquitín el trastorno del movimiento que hablamos a nivel parcial, incluso también a nivel de los sentidos puede haber un poco de disminución de audición, visión o del gusto. Pero luego hay personas que tienen convulsiones como tal y las personas que tienen este tipo de convulsiones físicas ya muy manifestadas pueden llegar a tener también pues fracturas o hematomas y luego también hablamos de esos problemas psicosociales y también esto genera en una persona que empieza a diagnosticarse y que todavía no está tratada pues ansiedad y depresión. Oye, hemos hablado un poquito de datos, de estadísticas, de números. Si algo se nos ha quedado ahí en el tintero es el momento, ¿no? La epilepsia repercute igual a hombres, a mujeres, a mayores, a pequeños, en cualquier parte del mundo. Sí, lo que te comentaba, pues en cualquier parte del mundo, igual a hombres, a cualquier tipo de persona en este caso, y lo que te decía, bueno, pues que sí que a veces puede haber unas limitaciones en estas personas porque a veces se va reduciendo su acceso a seguros de vida, a seguros de enfermedad, algunas tienen dificultad incluso para obtener los permisos de conducir, pero sobre todo en países, pues que no están tan desarrollados como puede ser Occidente, como estamos en Occidente. Fíjate, te diré como curiosidad que en China y en India, por ejemplo, la epilepsia a veces se considera motivo para prohibir o anular los casamientos. Y como dato curioso, fíjate que en Reino Unido la ley que prohibía a los epilépticos casarse se derogó en el año 70, en 1970. Imagínate también que en los años 70, en Estados Unidos, a las personas que tenían epilepsia se le podía incluso negar el acceso a restaurantes, teatros, cines. Es
etcétera, con lo cual sí que es un estigma social, bueno, que gracias a Dios se va superando, pero bueno, y una enfermedad de gran impacto económico, repercusiones económicas por la atención sanitaria que requiere, incluso por las muertes prematuras y también por las bajas laborales. Así que sí que tiene una repercusión social y el Sí, día a día de las personas sí, que sufren epilepsia está marcado por el hecho de si sí. se sabe o no se sabe que tienen epilepsia en ciertos Exactamente, sí, departamentos. sí. Hay veces que los papás pues no quieren que sepan que su hijo tiene epilepsia, tal, pero evidentemente hay que comunicarlo en los colegios y demás para que si ocurre un ataque se tomen las medidas oportunas y bueno, pues eso de todas formas, bueno, hay tratamientos. Es verdad que en cuanto, por ejemplo, a las causas, hay 6 de cada 10 casos de epilepsia que es idiopática, que no se sabe la causa, Ujú. que no tiene una causa identificable, puede haber una causa genética subyacente. Y luego en otras personas que se denomina epilepsia secundaria, pues sí que hay causas como pueden ser daño cerebral o unas lesiones prenatales, o traumatismos durante el parto, alguna malformación congénita, algún accidente cerebrovascular que priva al cerebro de oxígeno y por eso luego da lugar a estos ataques, a convulsiones e incluso también infecciones cerebrales como ocurre con la meningitis y la encefalitis. Pero bueno, gracias a Dios todo esto tiene tratamiento. Te iba a preguntar ahora mismo, Sí, no sé si tendrá cura total, sí, pero seguro que tratamiento debe de sí. haberlo. Sí, sí, el tratamiento es farmacológico y los fármacos anticonvulsionantes, la verdad que están muy desarrollados y se han disminuido mucho sus efectos secundarios y funcionan muy bien. Entonces, es verdad que en el 70% de las personas tratadas funciona de maravilla y entonces al cabo de 2-5 años de tratamiento con éxito se puede ir dejando este tipo de fármacos o espaciando sin que haya recidivas. Entonces, el tratamiento farmacológico funciona de maravilla siempre que se aplique, que te comentaba al principio que hay países en desarrollo en las que 3/4 de los pacientes no reciben tratamiento. En África, te decía, fíjate, 9 de cada 10 casos no tienen tratamiento. Y en países con ingresos bajos y medios, pues la disponibilidad de estos fármacos no es la que se quisiera y además tienen su precio. Entonces, claro, si la persona no se trata, pues ahí va a seguir la enfermedad. Pero el tratamiento farmacológico, cuando se aplica, funciona muy bien. Si en algún caso no resulta este tratamiento farmacológico, pues hay tratamiento quirúrgico, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno, podemos decir que se pueden mantener muy bien controladas las convulsiones sin que se repitan ataques y sin que se llegue a estos ataques cuando se hace bien el tratamiento. ¿Podemos hablar de prevención? Pues mira, si la epilepsia es idiopática, es decir, cuando no sabemos su causa o Ujú. pensamos que hay algo genético, pues ahí no es prevenible. Ya. Pero cuando se diagnostica una epilepsia secundaria, en la que sabemos que hay una serie de causas, sí se pueden prevenir estas causas. Se puede prevenir estos traumatismos craneales, para que no haya esa epilepsia postraumática, la atención perinatal, sobre todo, pues durante el parto, pues cuidar muy bien de que no haya lesiones cerebrales, bueno, que la atención, que no se prive de oxígeno al cerebro para que luego no haya estos problemas. Y luego, pues también en los, sobre todo países que están en desarrollo, pues usar fármacos, bueno, en países en desarrollo, en cualquier país, Mm. los fármacos para bajar la fiebre, porque a veces los niños tienen fiebres altas, picos de fiebres altas y pueden tener convulsiones. Sí. Bueno, pues tomando las medidas oportunas a tiempo de los fármacos antipiréticos, si no dejamos que haya una convulsión, pues evitamos todo esto. Las infecciones del sistema nervioso central, que sobre todo existen en zonas tropicales, donde hay muchos países que hablábamos en desarrollo, pues si evitamos estas infecciones, tratamos a tiempo y hacemos las políticas de prevención oportunas, pues no llegaremos al problema de convulsionar ni de las epilepsias. Entonces todo esto sí que se puede prevenir. Yo he estado trasteando ahí en Internet sabiendo que nos ibas a hablar de epilepsia y entre las curiosidades para los animales, los síntomas y todo lo que nos has contado, Yolanda, es exactamente igual. Yo no Sí, sabía que los animales, sí, los perros, los gatos también podían sí, padecer esta sí, enfermedad de y epilepsia. todo es exactamente lo mismo. Sí, sí, porque son mamíferos y los signos y síntomas son los mismos, Muy, muy exactamente. curioso. Y el tratamiento Y el tratamiento, también. efectivamente. Sí, sí, el tratamiento también, con las dosis oportunas según el peso del animal y demás, pero el tratamiento también, sí, sí. Pues este año empañado por toda la cuestión electoral, el pasado domingo 24M se celebraba el Día Internacional de la Epilepsia y hoy nosotros queríamos hablar también de ello contigo, con Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Sonia.